Shalom, hermanos y hermanas, y bienvenidos a una nueva edición de la guía de estudios de los últimos tiempos, el fin de los últimos tiempos. Y hoy vamos a seguir desde el capítulo 2, de donde nos quedamos ayer. Pero antes de arrancar, quiero decirles unas palabras. Me di cuenta, Dios siempre me hace darme cuenta de las cosas, y les quiero poner un poco de contexto. Vivimos en tiempos en donde estamos en una sociedad que ya no tiene retención de nada. Es decir, no vivimos una sociedad donde cada vez las personas les cuesta más tener atención en algo sin sentir aburrimiento, prestar atención, leer, escuchar a una persona o escuchar, en este caso, la palabra de Dios. Y como yo me crié, yo soy de esta generación, tengo 30 años, y antes yo me dedicaba, bueno, no me dedicaba, pero sí que intenté mucho tiempo eh, ser creador de contenido. Y yo en este mundo del internet, eh, al ser consciente de esas cosas, siempre he sido una persona que ha intentado como hacer las cosas lo más ágil posible, lo más rápido posible, ser una persona que trata de leer rápido o hacer las cosas rápido para que la atención de la audiencia no caiga. Este, y me di cuenta que no debo ser así en esta situación porque a pesar de que nuestro tiempo es valioso y todo, y yo soy consciente de eso, primero que nada, acá nosotros con estos libros, la Biblia, este conjunto de libros, la palabra de Dios, literalmente esto es lo más importante de todo el mundo. Es lo más importante del mundo. Y si hay personas que se aburren o no tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios o para estudiarla como nosotros, como hermanos que somos, estamos aquí intentando hacerlo con estas guías. Y bueno, a esas personas de repente les falta un recorrido que caminar. Pero sin duda, los que estamos aquí, tú que estás del otro lado escuchando o que estás viendo este video, eh, sos una persona que sí tiene tiempo para Dios. Sos un hijo o una hija de Dios. Y no hay que apurarse, hay que estudiar tranquilo. Y esta vez voy a empezar a hacerlo tranquilo, hermanos, porque además soy consciente de que hay muchas otras personas del otro lado que de repente no pueden seguir ese ritmo de lectura, necesitan hacerlo con más calma. Yo mismo también lo necesito hacer con más calma. Si bien a mí igual me queda todo, es mejor, siempre es mejor hacerlo calmado. También yo para no de repente no comerme algún párrafo como me ha pasado. Este, Así que esta vez, hermanos, vamos a hacerlo, lo voy a hacer calmado, voy a empezar a hacer las cosas calmado, sin importar el tiempo que lleve. Sé que muchos del otro, muchos no, pero sé que algunos del otro lado a veces exponen la enseñanza, el estudio desde el trabajo, desde haciendo alguna otra cosa, pero prestando atención. Y es mejor así, es mejor así. Y me alegro que haya hermanos por ahí que, a pesar de que no están con la tranquilidad de su hogar en ese momento, por lo menos le dediquen tiempo a Dios, incluso a escuchar mientras hacen su trabajo o lo que tengan que hacer. Eso es hermoso y es muy bonito y es lo que tenemos que hacer además porque esto es alimento para nuestro espíritu. Y no solo de pan vive el hombre. Así que hermanos, lentitos hoy, vamos a hacer lo que queda del capítulo 2. Así que si tenés tu Biblia ahí a mano, agarrala y seguime. Nos quedamos, tenemos que empezar desde el versículo 18, que dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Yeshua se presenta a sí mismo a esta iglesia como divino, Hijo de Dios. Los hijos sirven y heredan, con ojos como llama de fuego. El fuego refina, purifica, y como obra de Dios, latón, el latón es una especie de bronce, latón fino, bronce fino, usado para hacer cosas hermosas. Al igual que Yeshua, estamos llamados a ser hijos o hijos de Dios. En 1 de Juan 3.1 dice: Mirad
¿cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Exacto. El que no conoce al Padre no conoce al Hijo y nadie que conoce a Dios no conoce a nosotros entonces. Estamos llamados a ser puros. Primera de Tesalonicenses del 4 al 7 dice: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y estamos llamados a ser obra de Cristo. Efesios del 2 al 10 nos dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Ahora, en el versículo 19, en Apocalipsis dice: yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta es una iglesia que ha madurado y crecido, pero tiene un problema. Y continuamos en el versículo 20. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. La Jezabel en esta iglesia influyó en muchos en ella, de la misma manera que la Jezabel del Antiguo Testamento influyó en Israel. Historia en Primero de Reyes. Una mujer dominante y controladora que tenía las riendas, por así decirlo. En Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Es decir, en esta iglesia no probaron a ese espíritu y los estaba engañando. En Juan 4:1 dice que debemos poner a prueba los espíritus. Satanás no es imaginativo y hace lo mismo una y otra vez. Necesitamos poder discernir estas cosas. Gran verdad lo que dice acá, porque si ustedes se fijan, al menos yo lo hago en mi aprendizaje, en este camino, en esta vida con Dios, que el enemigo sabe tus puntos débiles y siempre va a atacar en aquello que vos tenés que fortalecer. Y si prestás atención, la situación en la que el diablo te quiere entrar, vos estás débil y quiere atacar para que vos caigas o peques o falles, siempre es la misma situación. Siempre empieza de la misma manera. De repente puede cambiar el escenario. Capaz que puede cambiar el lugar en el que te encontrás, el entorno, alguna cosa diferente del entorno. Pero la situación, el sentimiento, por donde entró en tu ojo, siempre es la misma situación. Por eso acá dice, Satanás no es imaginativo y hace lo mismo una y otra vez. Siempre es igual. La situación que empieza a rodearte y que empieza a tentarte, siempre es la misma. Hay que identificarla para tener la fortaleza de decir: ah, ya me conozco esto. Ya te veo, te estoy viendo la cola. Huimos. Hay que tomar fortaleza en Dios y suplicarle a Dios que te dé la fuerza para huir. Y ahí es cuando vences. Y ahí es cuando el Señor se agrada contigo. Y también pasas una prueba, porque no olvidemos que en estos últimos tiempos el Señor nos va a probar, pero como nunca, por el fuego, para sacarnos preciosos, diamantes. Así que necesitamos discernir estas cosas. El versículo 21, Apocalipsis dice, continúa: y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. Véase segundo de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando los verdaderos creyentes se dan cuenta de su pecado, quieren arrepentirse de inmediato. Así es. No quieren seguir pecando. Un verdadero creyente no quiere seguir pecando. Y si peca, porque lamentablemente estamos en este cuerpo que muchas veces le gana el espíritu, nos sentimos tremendamente mal y nos arrepentimos al instante y nos sentimos mal y no merecedores de nada, pero la misericordia de Dios nos perdona y
y nos levanta, Él nos extiende su mano, Él está ahí, Él es fiel. Leemos en 1 de Juan 3, del 9 al 10, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no ama que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es decir, ya no se trata solo de robo o asesinato. Ya el hecho de que vos no quieras a tu hermano o aborrezcas a alguien, ya eso es, Dios los tiene como homicidas, dice en otro pasaje que no me acuerdo de memoria. Continuamos en Apocalipsis versículo 22, dice: He aquí, yo la he hecho en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepientieren de sus obras. Repito, he aquí yo la he hecho en cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Es decir, todavía le está dando tiempo. Nuestro pecado nos hace sufrir. Sin embargo, Dios puede usar gentilmente el tiempo del sufrimiento para ayudarnos a darnos cuenta de la necesidad de arrepentirnos. Amén, aleluya por eso. Salmo 139, 23 al 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Muy grande tribulación. Cuando dice muy grande tribulación, por ejemplo leemos en Daniel 9:27, dice: Y por otra semana confirma el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vemos un periodo de 7 años dividido en dos periodos de 3.5 años. El segundo periodo de 3.5 años, o 3 años y medio, se conoce como la Gran Tribulación. Si estas personas no se arrepienten, no se salvarán de este periodo de tiempo. Así que ya aquí en el versículo 22, lo que estamos leyendo corresponde a esa segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Continuamos en el versículo 23, dice: Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriñó los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. En realidad está profetizando conforme a esa segunda semana. No es que ya esté ocurriendo, sino que está profetizando lo que va a pasar en esa segunda semana. Así que dice: si el arrepentimiento no ocurre, conduce a la muerte eterna. El deseo de Dios es que todas las personas se arrepientan y se salven de esto. El hombre no tiene excusa. Romanos 1, 19 al 20 dice: Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yeshua escudriña nuestros corazones y nuestras mentes, investiga todos los aspectos de nuestra vida, porque es Dios. En el versículo 24 continuamos: Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen: yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Tiatira era un lugar difícil para vivir. Mucha gente acababa de irse. Algunos estaban dispuestos a aguantar,
entendieron que donde quiera que vivieran, Dios tenía un plan y un propósito para ellos. Si vamos a madurar y convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos, no huiremos de las circunstancias difíciles. Las confrontaremos y venceremos con el Señor. Yeshua le dijo a estas personas: yo no enviaré sobre vosotros carga alguna, excepto la de mantenerse alejado de las enseñanzas de esta mujer y mantenerse alejado de los así llamados profundidades, secretos profundos de Satanás. Parte del gnosticismo, esto se ha infiltrado en bastantes iglesias hoy. El énfasis del gnosticismo está en el conocimiento espiritual personal. Las personas afirman tener revelaciones, visiones bíblicas adicionales, nuevas, de Dios y para ellos y sus seguidores. Esto triunfa sobre las enseñanzas ortodoxas de la palabra, tradiciones, etc. Sí, hay muchísimas iglesias así, hermano. Las vemos por todos lados. Por eso yo agradezco mucho a ver que Dios nos haya puesto a todos en la vida el ministerio de loveisrael.org, porque realmente es un ministerio que realmente edifica a la iglesia tal cual la palabra, y no es ninguna de estas manifestaciones ni ninguna de estas personas mentirosas que ya agregan cosas a las escrituras o te dicen todo esto de las visiones y yo fui llevado al cielo. A mí me han aparecido videos por ahí que dicen: ay, esta persona fue al infierno 2 veces y sobrevivió y viene y te lo cuenta. O viceversa, fue al cielo, pasó esto. Y esas personas solo buscan sensacionalismo. Buscan eso, buscar despertar sensaciones, despertar todo eso. Y engañar a la gente para que además posteriormente no solo te pierdas espiritualmente, que es lo que quiere el diablo, sino que encima les termines dando plata y ellos vivan a costa de mentir y de hacer el mal. Seguimos con el versículo 26, que dice: y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. No podemos vencer por nuestra cuenta, solo podemos vencer con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquellos que son fieles, confiables, heredarán la potestad, autoridad. Si vamos a Lucas del 19 a... Si vamos a Lucas 19, del 11 al 27, dice: y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque pensaban que luego había de manifestarse el reino de Dios. Dijo pues: un hombre noble se partió a una provincia lejos, para tomar para sí un reino y volver. Y llamado 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que, vuelto él, cuando recibió el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dice: está bien, buen siervo, pues en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un panizuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio, tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Es decir, acá le está diciendo que no hizo nada, la guardó. Entonces él le dice: mal siervo, por tu boca te juzgo. Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandara con el logro? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere se le dará, mas al que no tuviere,
aún lo que tiene se le quitará. También a aquellos mis enemigos, que no han querido que yo reine sobre ellos, traedlos acá y degolladlos delante de mí. Esto es una parábola. Entonces, continuamos con el versículo 27 que dice en Apocalipsis: y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. El vaso, esta vasija, que no está en línea con el propósito del alfarero, se golpea y se quebranta en muchos pedazos. Dios solo puede confiar en las personas fieles con su poder o autoridad. A las personas fieles se le dará esa vara de hierro para que se pueda luchar contra aquellos que no está en línea con la palabra de Dios. Y continuamos en el versículo 28 que dice: y le daré la estrella de la mañana. Si leemos en segunda de Pedro 1 del 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Para todos aquellos que allá dicen que no, la Biblia la escribió, fue un ser humano que la escribió, esa no es la palabra de Dios. No. Acá el mismo Dios nos explica, la palabra de Dios no se contradice y se explica a sí misma. Acá lo vemos claramente. Fue el Espíritu, si bien esos fueron hombres que nacieron en esta tierra, fueron personas inspiradas por el Espíritu Santo, siendo guiadas a escribir perfectamente lo que el Señor quería que estuviera escrito. Ni un tilde de más, ni un tilde de menos, ni una coma, ni una nada. Todo está tal cual el Señor lo quiso. Obviamente, como siempre aclaramos, hermanos, nuestras traducciones no son perfectas en nuestras Biblias, pero bueno, por lo menos tenemos, en mi caso, y siempre lo recomiendo, tengan la versión de la Reina Valera de 1909, porque si bien es un español antiguo, es una traducción que está muy acertada a las traducciones originales del hebreo y del griego. Así que esa es la que se recomienda, del Textus Receptus. Y bueno, vamos con lo último. Perdón, el versículo que acabamos de leer, segunda de Pedro, del 19 a 21, que porque la profecía no fue en los últimos tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Este versículo nos dice que todo lo que necesitamos saber acerca de Dios está contenido en la palabra de los profetas, Génesis hasta Apocalipsis. Aquí es donde obtenemos nuestra guía, conocimiento y dirección. Dios nos da sabiduría dentro de los límites de la palabra ya revelada. En Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y el último verso del capítulo 2, aquí en Apocalipsis, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Arrepiéntete, cambia. Eso es lo que el Señor nos está prácticamente gritando. Así que, hermanos, terminamos por hoy este capítulo 2. Espero que ahora sí, al empezar a ser consciente de que hay que estudiar más lento y todo, quitando ese chip de ese viejo hombre de adaptarse a la sociedad esta de locura y de todo, tenemos que bajar un cambio y estudiar así, que yo creo que está siendo mejor. Yo lo noto también y espero que te haya servido más este capítulo, esta segunda parte del capítulo de hoy, se haya entendido mejor, te haya edificado, te haya bendecido, y nos vemos en el capítulo 3 del siguiente video.
y que Dios te bendiga eternamente. Shalom desde Uruguay. Ezequiel, un servidor más. Dios te bendiga.